Sean todos bienvenidos a los martes de salud del Poder de la Tarde. Hoy, acompañado de nuestro querido amigo Pedro Ángel, estamos iniciando una jornada el día de hoy en salud, donde vamos a tratar temas de interés, temas en el tapete, puntos sobre la I, con relación a los diferentes acontecimientos que han ocurrido en los últimos días en materia de salud. Don Pedro, ¿cómo se siente? Andamos muy bien, doctor Héctor López. Ahí nos cacharon ahí abriendo el programa. Nos agarraron a Camán, como Camán, dicen. Estamos muy bien. Mucho calor, doctor. Caramba, calor, ¿usted ha oído escuchar calor sobre el golpe de calor? Hábleme de eso. Eso es nuevo para mí. Es increíble, pero el golpe de calor es un acontecimiento que ocurre a nivel del organismo y que cada vez se está haciendo más frecuente en nuestro país por las altas temperaturas que se están presentando. Se ve mucho en pacientes de edad avanzada, pacientes o personas de edad avanzada en sobrepeso, que comienzan a sentir síntomas asociados a sofocación, comienzan a sentir mareos, pérdida de la visión y a veces hasta colapsan y se desmayan. Pero también se está viendo mucho en pacientes que no son de edad avanzada, al contrario, son pacientes jóvenes, pero que eligen horas, picos para realizar actividad física. Sí, van al mirador, a veces no muy bien hidratados, comienzan a correr, comienzan a montar bicicleta, comienzan a hacer algún tipo de deporte y entonces en medio de la actividad física pues colapsan y caen. Sí, las horas son importantes, supongo yo, al momento de uno... Muchos factores son importantes. La hora es un factor importante, tratar de buscar las horas donde no haya tanto calor, preferiblemente ya en horario nocturno, aunque la seguridad es un tema también, pero buscar la forma de realizar actividades deportivas en horarios que sean nocturnos, que la temperatura está un poquito más bajita. También hidratarse bien antes de. La hidratación es un factor importante que influye mucho antes de realizar actividades físicas en momentos donde hay altas temperaturas y el calor ha sido bastante marcado en estos días. Y además de eso, pues tratar de realizar actividades físicas donde haya cierto tipo de sombra y no directamente frente al sol. Sí, a veces es hay... importante. O sea, se ha dado muchos casos ahora, últimamente, de colapsos por golpes de calor. Y hay muchos gimnasios, sobre todo a nivel de pueblos y eso, que no tienen el acondicionamiento. La ventilación. La ventilación suficiente, sí. Aire acondicionado y demás. Y aquello es un baño de sudor. Y entonces, si también mandamos a que la gente haga ejercicios después de las 6 de la tarde, 7 de la tarde o en la mañana temprano, pues ahí los gimnasios se ponen así full de gente y bueno, el calor ahí se incrementa. Doctor, y usted que es propiamente ortopeda, que para los que llevan han sido operados, los que le han puesto tratamiento, yesos, férulas, le llaman a ustedes y eso, ¿cómo le afecta el calor? Porque eso debe ser horrible, ¿no? Las inmovilizaciones que son con yeso tienden a producir cierto tipo de eritema. ¿Qué es eritema? El eritema es un aumento a nivel de la piel, una inflamación a nivel de la piel que es producida por el calor principalmente. Entonces esas inmovilizaciones con yeso, con este calor, tiende a producir mucho eritema, mucha incomodidad, mucha sensación de ahogo, hay mucha ansiedad, el paciente se le coloca el yeso y se lo quiere quitar. También tiende a producirle también mucho picor, porque como el yeso suda, eso es un algodón que hay envuelto dentro de la capa de yeso sólida, ese algodón se moja, pero tiene pelitos. Esos pelitos que tiene el yeso tiende a producir algún tipo de cosquilleo y comienza a dar picor. Y los pacientes pues empiezan a meterse lápices, se empiezan a meter objetos para rascarse y muchas veces esos objetos se rompen dentro del yeso y hay que quitarlo y ponerlo de nuevo. ¿Y qué recomendación, digamos, para mí? Bueno, la recomendación que no se fracturen. Que no se es lo primero. Sí, pero ya una vez tiene su yeso, su férula, ¿qué usted le recomienda? Nos recomendamos que traten de estar tranquilos, de no realizar actividades físicas. Hay veces que las personas teniendo una lesión y colocándose un yeso quieren seguir realizando sus actividades convencionales como si no tuvieran nada. Eso va a aumentar las posibilidades de que haya un eritema, un picor, un ardor, una molestia, además de que el yeso es una estructura cerrada y a medida que usted se mueve y hace actividades físicas, entonces se dematiza y se hincha
la extremidad y entonces hace un efecto de masa que muchas veces hay que abrir el yeso. Es importante, o sea, el yeso, la colocación en sí es un arte, pero yo digo que el mantener el yeso es más arte todavía, porque definitivamente el que ha tenido un yeso sabe lo que es eso y lo incómodo que es tener un yeso por un periodo de tiempo. Es como sentirse prisionero de una parte de su cuerpo, que en verdad lo ideal es que no hagan actividades físicas, que se mantengan tranquilos con esa extremidad elevada y cumplir con las indicaciones que prescribe el médico para ese yeso en específico. Que en estos tiempos de calor, que el que le ponen un yeso con estos tiempos de calor se desespera muchísimo. Sí, bastante. Tener un poquito de paciencia y contar los días hasta que se le pueda retirar. Sí, pero los golpes de calor, de verdad que es importantísimo el tema, se está dando muy frecuente en personas que practican actividad física en nuestro país, en el Mirador y en diferentes partes del país. Y esto, pues es importante comentarles que deben de tomar en cuenta que si van a practicar algún tipo de deporte y sienten mucha taquicardia, sienten mucha sed, sienten sofoque o ahogo, sienten mareos, sienten pérdida de la visión, pues entonces terminen ahí su actividad física, hidrátese bien y visiten a su médico. Hay muchas veces que los golpes de calor se confunden y pueden ser infartos, pueden ser procesos asociados a alguna otra alteración a nivel de salud y resulta que me dio el mareo, me dio la taquicardia, me tomé el agua, me relajé, estuve tranquilo y no fui al médico. Vaya a su médico porque es importante descartar que haya sido un golpe de calor o que haya alguna patología de base ya asociada que se manifestó por el esfuerzo que hizo al realizar la actividad física bajo altas temperaturas. Doctor, ¿y no será que también puede haber una indicación a que la gente reduzca la actividad física? O sea, si usted va 4 o 5 veces a correr, a caminar en el Mirador, hágalo 3 veces o 2 veces. ¿No será que es posible? Sí, es básicamente buscar las herramientas necesarias para uno poder, paliar esta situación. Definitivamente la disminución de la actividad física tiene una gran relevancia, pero hay personas que igual, aunque hay una disminución de la actividad física, si hay alguna deshidratación previa, si no hay una preparación previa para iniciar la actividad física, puede ser que colapse también por el golpe de calor. O sea que es muy relativo. Sí, lo cierto es que la calor, como le dice el pueblo, está acabando. Nosotros estuvimos este fin de semana por la zona de Bávaro, Punta Cana. Oh, qué interesante. ¿Había mucho calor? No, eso era un horror. Y usted que se mete que en la playa, que en la piscina buscando refrescarse, pues se refresca al instante. Pero cuando usted sale de ahí, que le viene ese golpe de calor, como usted le llame, esa ola, ese fuego que le vaya encima, aquello es de morirse. Y justamente estuvimos en una actividad que ahora, en breve, en la información que vamos a dar en resumen, la vamos a difundir. Pero antes nos acaba ya de llegar una primicia, y es que la vicepresidenta de la Asociación de Turismo de Salud recomienda las acreditaciones internacionales para fortalecer la calidad de los servicios. Dice Amelia Reyes, quien es una estratega en comunicación y gestión de crisis, que la importancia de la calidad viene dado mucho por el tema de las acreditaciones internacionales que deben tener los centros del país, y eso contribuye, claro, a fortalecer la reputación de la República Dominicana como destino de preferencia. Doctor, y yo creo que interesantísimo. Eso está interesantísimo. Ahora mismo hay un proceso en el cual se ha involucrado la Asociación Dominicana de Turismo de Salud y el INDOCAL, el Instituto Dominicano de la Calidad, algo que tiene que ver con la calidad, que están trabajando unas normas para poder desarrollar lo que son, digamos que, ciertas regulaciones de manera voluntaria, para que es como un mapa de ruta en la cual usted sigue ese mapa de ruta y va a obtener, digamos que, mayor calidad en la atención de los servicios de salud. Sí. Muy interesante iniciativa cuando se comienzan a orientar las normas hacia la calidad. El más beneficiado al final del día es el sistema de salud y los pacientes,
porque siempre se va apostando a hacer mejora continua de los procesos y de las atenciones. Y bueno, pues eso se refleja en mejor calidad en la atención, en disminución de los costos, aunque a veces la inversión en materia de adecuar en estructura de calidad a un sistema de salud, pues tal vez de inicio sea algo costoso, pero a largo plazo se va viendo cómo los costos van disminuyendo porque hay menos sesgos en la atención y hay menos, digamos que, dificultades para el acceso a la atención y sobre todo en la calidad de la atención, que tremenda iniciativa de Amelia. Entendemos que ese es el camino para que el sistema de salud pues adquiera niveles y estándares internacionales como ha ido progresando en los últimos años. Sí, eso nos da incluso mayor credibilidad ante los pacientes internacionales y sobre todo los centros de salud de otros países que envían, que son, digamos, emisores de pacientes en procura de atención en salud. También las aseguradoras internacionales que entienden que por calidad y un poco de precios deben enviar sus pacientes a República Dominicana. Ese tema tiene mucho, el presidente de la Asociación de Turismo de Salud, hablándolo mucho. Muchos el doctor años, Alejandro tiene más de 12 Cambiaso, años sí. tratándose. Tiene y es insistente y bueno, uno en el trabajo de periodista ha sido testigo de las constantes reuniones, conversatorios, paneles y demás, además del congreso que realizan, para que ese tema siempre esté como ahí bien pendiente, porque sin calidad y calidad en el servicio, señores, pues no podemos tener pacientes internacionales. A propósito, el doctor Cambiaso no está hoy porque está cumpliendo compromisos con sus roles de líder en ese nicho y de su posición de vicepresidente de Seguros Reservas en la ciudad de Madrid, en España. Así que el Señor nos cuida, el doctor Cambiaso por ahí. Lo traiga con bien. Y lo traiga con bien. Y fruto doctor, de sus vamos a leer un actividades. poco Las noticias. Sí, las noticias de salud. Y vamos a empezar con un donativo que hizo el Grupo Mano a 8 instituciones sin fines de lucros en el contexto de su programa Humano de Corazón. Ahí está la foto. En estas instituciones que fueron beneficiadas están Healthcare Dominican, Fundación San Jude, Aprendiendo a Vivir, Nido para Ángeles, World Vision Dominicana, Nuestros Pequeños Hermanos, Amigos por el Síndrome de Down y Luz y Esperanza por el Autismo. Ojalá todas las aseguradoras, las administradoras de riesgo de salud y las aseguradoras de salud tengan su brazo social para que apoyen las instituciones en fin de lucro, porque esas instituciones muchas veces, amén del trabajo que hacen, pues siempre trabajan a mano pelada y esos son apoyos importantes. Tenemos ahí algo, tenemos el minuto de sabiduría, ahí lo tenemos en Cuape. Vamos al minuto de sabiduría. Vamos al minuto de sabiduría. Adelante, dirección. Un minuto de sabiduría con Torres Pastorino. Recibe a tus amigos con alegría. Muchas veces un simple saludo alegre y espontáneo conquista un corazón y consuela un dolor. Un saludo triste o malhumorado puede inyectar veneno en un corazón alegre. Derrama alegría y bondad cuando encuentres una persona conocida, y ya tendrás los beneficios de una acción meritoria. Que tus amigos sientan el calor de un corazón afectuoso en un saludo simple y alegre. Bueno, ahí el minuto de sabiduría. El minuto de sabiduría por una persona bien sabia. Ya como se ha es. vuelto algo Exacto. imprescindible y necesario. Y viene Esos una mensajes. persona sabia. Uno de mis ídolos en esta sociedad es don Luisín Mejía, que es una persona muy organizada, disciplinada, esquemática, buen amigo, una persona leal. Muy espiritual. Muy espiritual, que Muy siempre espiritual. está en contacto con el Padre
y bueno, se le nota en su accionar, hasta en sus comentarios. Vamos a seguir, señores, con el resumen de las informaciones de salud. Y Fedor Vidal ha advertido que faltan algunas cosas para que la digitalización del sistema de salud en República Dominicana sea una realidad. Entre esto, voluntad política, que los actores hagan sinergia para que eso sea posible y para que haya una alianza público-privada tendente a impulsar la digitalización del sector salud de República Dominicana. Fedor Vidal es un brain, ha llevado esta bandera adelante con esto y sí, creo que es la persona adecuada para dar la campanada. Parte de la calidad va muy de la mano de una digitalización, porque la digitalización te ayuda a manejar data y la data es información vital para corregir lo que diga la data que hay que corregir, para seguir haciendo bien lo que dice la data que está bien, o para mejorar lo que está bien si uno quiere seguir adelante y progresar en cualquier proyecto que desarrolle. Y el sistema de salud definitivamente es una estructura la cual, si la digitalizamos, pues vamos a tener resultados interesantes en materia de información, en materia de tecnología de la información, en la interconectividad en los diferentes niveles de atención y también la interconectividad en los diferentes sectores del país. Yo creo que eso sería bastante interesante, ojalá, y yo sé que ya han habido varios intentos en desarrollar un proyecto digital en salud en el país. Eso viene de los tiempos de Leonel Fernández. Sí, desde Hipólito Mejía, que fue presidente, desarrolló un sistema que vinieron unos españoles que se llamaba Cosmosalud. Ese sistema colapsó, no hubo una planificación adecuada, y luego cuando Leonel Fernández asumió, trajo otro sistema que se llamaba T-Care. El T-Care, que es un sistema que se implementó, se empezó primero por las zonas de mayor depresión económica por el sur y se fue desarrollando, pero de igual manera no se le dio continuidad. Yo entiendo que gran parte del problema en materia de estos proyectos tan grandes así es que debería haber un acuerdo intergubernamental de algún tipo de continuidad y seguimiento. Así es. Y lo único que yo he visto que funciona y que se le dé continuidad es si hay algún tipo de alianza pública-privada. La alianza pública-privada, que a veces la satanizan mucho, pero tal vez porque no se han puesto a ver las reglas del juego cómo deben ser, y básicamente deben tener un beneficio común, que es el beneficio de la ciudadanía y el pueblo, que traiga algún beneficio. Eso debería ser la alianza básicamente público-privada. Y en la mayoría de los países de Latinoamérica donde se han desarrollado programas de alianza público-privada, se ha visto un gran progreso y un gran desarrollo y sobre todo una continuidad de esos proyectos. Pues la alianza privada es quien básicamente vela por mantener esos proyectos a flote. Y la alianza pública pues entonces aporta desde el punto de vista público con sus conocimientos técnicos y sus estructuras. O sea que es una alianza de ganar-ganar. Ojalá y se pueda desarrollar. Es una buena iniciativa el hecho de plantear de que se desarrolle una alianza pública-privada para desarrollar la digitalización del sistema de salud, que definitivamente está pidiendo a gritos esa nueva iniciativa. Sí, así es. Así que buena el llamado, digamos, de alerta de Fedor Vidal, quien es un dominicano que se ha destacado muchísimo en Estados Unidos, en centros de atención de primer nivel, y bueno, está en el país desde hace varios años, trabajando en el sector privado, ofreciendo sus servicios, y qué bueno que está con esta temática. Miren, tenemos otra información. El Flavio Acuña Spa Natural Center se convirtió en el primer centro de República Dominicana en obtener la certificación internacional Wellness
Esto lo otorga el Wellness and Medical Tourist World Association. Yo no sé pronunciar el inglés. Ese Fabio que está ahí. Ese Fabio, ayer estuvimos en esa actividad que fue el viernes. Pero Fabio va a todas las actividades vestido así, me he dado cuenta. Y con una chancletica de madera. Sí, porque él está muy formado en todo lo que muy medicina, espiritual. Sí, muy espiritual. Está muy formado en todo lo que medicina tradicional china. Es un uruguayo que tenemos aquí desde hace más de 20 años y tiene su centro ahí en Bávaro. Tuvimos la distinción de estar allá el viernes pasado en la presentación, de ahí ven el certificado que recibió, y bueno, quiso compartirlo con la prensa, con amigos del sector y gente importante ahí en la zona de Bávaro, Punta Cana. Estuvimos ahí, desde aquí celebramos. Muchas felicidades. Flavio Acuña, señores, es una persona que, al igual como Cambiaso lo hace en el turismo de salud, está pujando para que República Dominicana se beneficie de todo lo que es el wellness, el bienestar en su sentido amplio de la palabra, que no solo, señores, spa, sino que involucra una serie de actividades, una filosofía en salud, que incluye yoga, estilo de vida, medicina china, alternativa china y demás. Yo no sé, estilo de vida. El presidente de la asociación de wellness es él, de wellness hay un presidente. Él es vicepresidente. Él es vicepresidente a nivel iberoamericano. Exactamente. Nosotros tenemos la intención de tener un vicepresidente a nivel iberoamericano de la Asociación Iberoamericana de Centros Wellness. Él es vicepresidente, lo tenemos aquí, él opera en Bávaro con su centro, pero lo importante de su presencia allí no es ofrecer solo servicios, que sí la gente puede acudir, los turistas y demás, sino, señores, que él a partir de ahí ofrece formación a todas esas chicas dominicanas que están en la zona de Bávaro, Punta Cana, ofreciendo temas como masaje, ofreciendo yoga y todo ese tipo de cosas. Él ofrece toda esta formación y está concatenando toda una red para que los hoteles tengan áreas wellness, pero debidamente profesionales y con todos los criterios del bienestar a nivel global. Y por esto esta certificación que recibió el Flavio Acuña. Ahí es que usted se esconde cuando quiere recargar batería. Me dio una escondidita. Llega hasta sin cana de allá. Sí, no, me dio una escondidita por ahí, sí. Aproveché y dime descansadita. Y bueno, en agenda, este jueves, eso va a ser a las 7 de la noche, Seguro Reserva tiene una charla que se titula ¿Cómo afecta la ansiedad a niños y adolescentes? Muy interesante. Eso será un live, va a ser virtual, eso va a ser el jueves a las 7 de la noche, como ya dijimos. El jueves 22, aclaro, no es este jueves, es el jueves 22 de junio. A través de la cuenta de Instagram de Seguros Reserva. Ahí tenemos una panorámica de lo que es la información. Hoy, en el día de hoy, todo lo que tiene que ver con temas de justicia, pues opacó un poco la información en salud. Sí, hay unos movimientos fuertes. Unos operativos por la sorpresivos. Y bueno, así se copó, toda la prensa nacional se volcó hacia esa agenda judicial y bueno, los temas de salud quedan un poco regados. Pero repetimos, como decimos toda la semana, las enfermedades, los temas sanitarios del país como dengue, COVID, cólera y demás están bajo pleno y absoluto control. Y una muestra de eso es que ni siquiera se habla. Así que yo vi ahí que el Servicio Nacional de Salud, el SNS, estuvo pues publicitando por sus redes que ha hecho una inversión, creo que son de 1.300 millones en inversión de tomógrafos. Sí, 5 tomógrafos, así es. O sea, una inversión cuantiosa. Bueno, definitivamente son necesarias. El país en verdad agradece ese espaldarazo del servicio a los diferentes hospitales y bueno, esperamos que sigan invirtiendo en salud. La salud no es una inversión que digamos traiga beneficios, el único beneficio que trae es la salud del pueblo, salud en sí de que es la así. Población dominicana, sí. Y nada, estas y otras informaciones, señores, ustedes saben, en el portal resumendesalud.net, ojalá Cecilia lo ponga ahí porque estamos monísimos.
porque tenemos página nueva, ahí la estamos viendo en la otra pantalla, sí, exacto, mírenla ahí. Mucho más dinámica y económica, sí, está muy Uno bonita. se siente como tan satisfecho cuando hace un cambio a favor de que la gente está actualizada con la información y que la doctora Dolly Mejía, que viene para acá ahorita, todas las mañanas se mete en resumen de salud y se actualice. Y comenta. Sí, y que comente todas esas cosas y que además me sirva de punto de encuentro a su hermana Nayobi Mejía, que nada más me escribe cuando ella viene o nos vamos a topar en un congreso, pero bueno, yo la quiero, Nayobi, como quiera. Pero ya ustedes saben, más información en resumendesalud.net. Yo creo que debemos irnos a una pausa porque justamente vamos a tener a una de las endocrinólogas más formadas y que más investiga en República Dominicana. Ella se llama la doctora Dolores Mejía, quien es sus colegas y hasta nosotros le decimos Dolly. Dolly Mejía, pero ella la famosa Dolly Mejía. Pero ella es una investigadora de alto nivel que ofrece servicios, entre otros centros, en el Hospital General Plaza de la Salud. También fue presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición. Y es una speaker, una vocera de altísimo nivel en temas de endocrinología. Pero ese filete viene a la vuelta. Nos vamos a una pausa. Agradeciéndole a todos por la sintonía. Ya en nuestro segundo bloque tenemos el placer de tener con nosotros una de las eminencias médicas en materia científica y en materia metabólica y endocrinológica a nivel del país, que es la doctora Dolores Mejía. Voy a tomarme un poquito de tiempo para leer un poquito su resumida hoja de vida. La doctora Dolores Mejía Cruz, médico internista, endocrinólogo, nutriólogo, especialista en psicología clínica y con una maestría en bioética. Es investigador titular de la Carrera Nacional de Investigación de la República Dominicana, de la MESIC, directora regional del CAI, investigación del Hospital General de la Plaza de la Salud, es la gerente de investigación actualmente, profesora titular de la residencia de medicina interna, consultor en materia de enfermedades crónicas no transmisibles, conferencista nacional e internacional y coordinadora del internado de medicina interna del Hospital General Plaza de la Salud y la Universidad Iberoamericana. Pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición. Premio Evangelina Rodríguez, ¿no? La primera médico dominicana. Sí. En el 2021 por el Colegio Médico Dominicano, Premio Grandes Dominicanos en el 2019, Premio Médicas Sur en 2018 y coordinadora de la Red Dominicana de Investigadores de la Salud. Doctora, bienvenida, para mí es un placer y sobre todo faltó en el currículo poner que era amiga mía porque ya no me ha vuelto a llamar. Pero apúntenle eso en el currículum, siempre el mismo cariño. Doctora, muy feliz de estar aquí con usted y la verdad que nos sentimos muy halagados con su presencia el día de hoy. El placer es mío encontrar a dos hermanos en esta tarde. Amén. Doctora, y ¿cómo estamos en materia de diabetes a nivel del país? ¿Pasamos el examen? Estamos Cuéntenos viviendo a ver. un momento histórico, estamos en un momento quizás de embriaguez, de felicidad, porque apenas hace unas semanas, el día 31, un trabajo colaborativo producto del esfuerzo de las sociedades dominicanas de endocrinología, nutrición y de diabetología junto a las instituciones pioneras y robustas que abordan la diabetes en nuestro país, hemos presentado a la comunidad científica y a la comunidad dominicana el primer consenso dominicano para el abordaje ambulatorio de la diabetes mellitus tipo 2. Donde superamos los egos, las barreras, nos pusimos de acuerdo en pos de dar una vía clínica desde atención primaria hasta el más alto nivel a la gente que vive con diabetes. Una sola pieza musical
interpretada por todos los actores del sistema de salud. Porque ¿qué pasaba antes de ese consenso? Antes del consenso se sustentaba mucho en lo que es el protocolo institucional, la formación académica del profesional, pero con esto lo que estamos llamando es una voz que trae a todos los profesionales a la integralidad, a través de la cual podemos hacer planteamientos a las autoridades en cuanto a la estandarización y así a su vez a identificar las necesidades colectivas en materia de control metabólico de estas personas. Ok, doctora, vamos a la génesis, porque la gran audiencia son los pacientes. ¿Qué es la diabetes mellitus tipo 2? ¿Por qué se produce y cómo se trata? Bueno, asumiéndolo así, como me gusta contar historias, la diabetes mellitus tipo 2 es el fracaso del páncreas ante la hiperglucemia. Es normal, es funcional que cuando ingerimos alimentos, el azúcar en nuestra sangre suba. Pero el páncreas, a través de la producción de una hormona que se llama insulina, que a su vez es como la llave que abre la puerta de las células para que ese azúcar, producto de la ingesta de tus alimentos, entre dentro de la célula y sea la energía, la gasolina, la leña para las funciones metabólicas, actúe. Pero cuando el páncreas no produce llaves de calidad que puedan abrir la puerta o produce pocas llaves, surge la hiperglucemia que llamamos diabetes. Ok, y cuando el paciente se le diagnostica, ¿esa enfermedad tiene cura? ¿El tratamiento que aporta? Traemos novedad, Pedro Ángel. Hace algún tiempo hablábamos de la enfermedad crónica no transmisible. Definitivamente, quien vive con diabetes acompañará la diabetes su vida hasta el final, pero se ha podido ver a través de estudios de que existe una etapa que se llama remisión. ¿Qué es remisión de la diabetes? Cuando el paciente tiene más de 6 meses en ausencia de medicación con niveles de glicemia normales. ¿Qué quiere decir? Que solo con el cambio de estilo de vida fuiste capaz de mantener tus niveles de glicemia dentro de la normalidad. A esto se llama diabetes en remisión y es un estado al que puede llegar pacientes con un control apropiado si son intervenidos de manera oportuna tempranamente en el diagnóstico. Aspectos como el control de peso, la utilización de las moléculas adecuadas, pudiera llevar a los pacientes a un estado de remisión de la diabetes. De la diabetes. Oh, qué interesante. En verdad yo pensaba que no había alguna remisión, pero ya veo que sí. Sí. Con relación a esas guías que se están implementando, ¿ya están a disposición? ¿Ya Salud Pública las habilitó, las reconoció y ya se están implementando? ¿O es solamente el proceso ya de concesión de la guía y ahora va a pasar al proceso de presentarlo a Salud Pública? La modificación del Protocolo Nacional de Diabetes implica varios aspectos. En este caso, el trayecto transitado por las sociedades especializadas ha sido ponernos de acuerdo, primordialmente, identificar cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros objetivos en materia de control y prevención de las complicaciones asociadas a la diabetes. ¿Cómo vamos a impactar eso? Como muy bien dice Héctor, se necesitan políticas nacionales, lo que sería el protocolo nacional. Pero para esto, nuestro planteamiento en materia de abordaje oportuno de la diabetes y prevención de complicaciones, como dije con anterioridad, requiere de la incorporación de nuevas moléculas ajustadas a la luz del conocimiento actual. Moléculas que son capaces de cambiar la historia natural de la diabetes, como es el caso de los ISGLT2, de los análogos de la GLP-1, de estatinas de alta intensidad, como hemos conocido. Estos medicamentos brillan por su ausencia del listado de medicamentos básicos. ¿Qué quiere decir? Que las personas que adquieren sus medicamentos en las boticas populares no tienen acceso a este tipo de medicamentos. Y parte de la norma del Protocolo Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud Pública es que los medicamentos que incluya este protocolo, los pacientes los puedan adquirir en las boticas populares. ¿A qué quiere decir esto?
que es imperativo, que es uno de los aspectos que está trabajando el grupo, el colectivo, la revisión de los medicamentos básicos en materia de diabetes, para que se incorporen 11 nuevas moléculas capaces de cambiar la historia natural de la diabetes de nuestro pueblo. Porque actualmente la diabetes se trata básicamente con 2 moléculas o tipos de medicamentos, ¿no? En la actualidad tenemos solo 2 hipoglucemiantes orales y 3 tipos de insulina. Y solo de familias de medicamentos para el abordaje de la diabetes en estos momentos contamos con 13 familias. Nosotros tenemos alrededor de 20 años que no se revisa ese listado básico de medicamentos, y en materia de diabetes llevamos 25 años de avance. ¿Qué quiere decir? Que estamos usando moléculas de 45 años de atraso. Sí. Bueno, ahí tienen los teléfonos, la franja que pueden ver debajo de sus pantallas. Cualquier pregunta que tengan con relación a la diabetes, con relación a cualquier trastorno metabólico, endocrinológico, tiroides, tienen aquí a la doctora Dolores Mejía, consulta gratis, aprovechenla porque la consulta de la doctora es cara. Así es, doctora, mire, y hay muchos mitos que tienen que ver con los niveles de azúcar en la sangre. Se habla mucho de que no, que deben ser más o que deben ser menos para que los diagnósticos apunten más a, digamos, a la calidad de la atención, etcétera. Hay muchos mitos y se habla de todo, ¿no? Que suben los parámetros para que se vendan medicamentos o que los bajan. Hay muchos mitos. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cuáles son los niveles en que una persona se le detecta diabetes? Los niveles de azúcar en la sangre, para que usted lo diga en español ahí que uno lo puede entender. Vamos a decir primero cuál es el nivel, el valor normal. Ok. Existe un solo valor normal para la glicemia en sangre, que es en ayunas por encima de 65 y por debajo de 100. Primer mito, no existe una glucemia para personas con diabetes y una glucemia para personas sin diabetes, porque la glucosa en ayunas por encima de 100 es glucotóxica. ¿Qué quiere decir? Que te envenena, te hace daño, le pasa a tus órganos lo que le pasa a los hierros que están expuestos al salitre en metaldón, se oxidan, se deterioran. Ahora, diagnóstico de diabetes, yo a mis alumnos les digo que es como un destino, es como una ciudad. A una ciudad usted puede llegar por muchas vías. Puede llegar a través de glucemias en ayunas, que es el análisis de la sangre en ayunas, el valor de la glucosa, que si está por encima de 126, tan solo en 2 ocasiones, 126 días distintos, ya podemos decir que usted vive con diabetes. También lo podemos hacer si se hace una prueba, esa que se llama la curva de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas, donde te van a hacer un análisis en ayunas y un análisis 2 horas después de haberte tomado esa bebida en un periodo no mayor de 5 minutos, o sea, rapidito, y debe estar por debajo de 200 a las 2 horas. Si está en 200 o por encima de 200, también es diagnóstico de diabetes, aunque sea esa sola vez, sí, ya tiene diabetes. Un paciente que tiene síntomas, que está orinando mucho, que tiene mucha sed, que ha perdido peso, quizás dijiste no he perdido peso, pero el hoyito de la correa lo estás corriendo, estás perdiendo peso, y a cualquier hora del día te hicieron una glucemia y está por encima de 200, se dice que tienes diabetes. Y para finalizar, la prueba de hemoglobina glicosilada, esa hemoglobina 1C, si es mayor a 6.5%, una sola vez basta, se habla de que es diabetes. Pero no es cualquier método. Es el método que dice escrito abajo, en letras pequeñitas, que es el método aprobado por la ADA, por el Comité de Estandarización y Armonización de Hemoglobina Glicada. Doctora, y el ideario popular dice que un método muy artesanal, que es cuando usted orina,
si van las hormigas a la orina, tiene diabetes. ¿Qué usted dice eso? ¿No? Porque hay que conectar con la gente y derrumbar mitos también. Eso sería que hay presencia de azúcar en la orina, pero debemos recordar que el portero del azúcar en los riñones abre la puerta para el azúcar a partir de 180 miligramos por decilitro. Tiene que haber una medición científica. Exacto. Usted comienza a perder azúcar por la orina en condiciones habituales cuando el azúcar en sangre está por encima de 180. Lo que quiere decir que si usted ve que las hormiguitas van detrás de su orina, lo mandatorio es que se haga un glucotest. Ok. ¿Y cuál es la prueba estándar para detectar? Por razones económicas y de costo-eficacia, lo que se recomienda es la glucemia plasmática, porque es más económica, porque es más diseminada a nivel planetario. También se ha planteado la utilización de los glucotests, pero no puede ser con cualquier aparato. El aparato debe ser plasma calibrado. Y esto se utiliza en regiones lejanas donde no hay disponibilidad de equipos de laboratorio. Se usa este equipo básico para la pesquisa oportuna de gente viviendo con diabetes. Ok, y los medidores digitales que proliferan mucho en el mercado, medidores digitales de azúcar en la sangre. Sí, tenemos una gama muy amplia, tenemos los relojes, tenemos el freestyle, tenemos los monitoreos continuos de glucosa, que es la nueva generación de la observación del control real metabólico. Claro, lo que pasa es que eso implica un costo y definitivamente todos aquellos que tengan la capacidad económica para la utilización, esto le va a permitir otro abordaje al control metabólico. Dicho sea de paso, hace un par de semanas estaba dando una masterclass en Panamá y el tema era más allá de la hemoglobina glicada, porque la hemoglobina glucosilada ha sido la prueba estándar que hemos utilizado para pensar en control del paciente, para cuantificar el control. Pero ese número es un promedio, y ese promedio puede obedecer a realidades muy diferentes. Puede estar sustentado en márgenes muy grandes de hipoglucemia y de hiperglucemia, pero con el advenimiento del monitoreo continuo de glucosa, esos aparatos, Freestyle, el CGM, los Apple Watch, tenemos la ventaja de poder identificar un valor nuevo que se llama tiempo en rango, que es que a través de la cuantificación de cada 5 minutos, por ejemplo, el CGM de Medtronic, cada 5 minutos se toma, o antes, o menos, hasta cada 2 minutos, te hace una determinación intersticial de glucosa y entonces te da el promedio de en tus 24 horas qué márgenes ha tenido tu glicemia plasmática. O sea, un nuevo indicador. Tenemos una llamada en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, su pregunta. Buenas tardes, su pregunta. Baja un poco el televisor, por favor. Sí, buenas tardes. Adelante, su pregunta. Buenas, su pregunta. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Su pregunta, por favor. Sí, le escuchamos. Su pregunta, por favor. Sí, estamos aquí. ¿Nos escucha? Adelante con su pregunta. Parece que se ha caído, ¿no? Parece que se cayó. Sí, bueno. Dolly, ¿y la diferencia entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 en la población? ¿También debe haber un margen muy diferente? ¿Cuál responde mejor? ¿Qué evolución tienen cada una? ¿Cuál es tu experiencia con relación a eso? Abismal. Abismal. Imagina que diabetes tipo 2, alrededor del 95% de las personas que viven con esta enfermedad. Diabetes tipo 1, alrededor de un 5%. 5%, wow. Sí, lo que debíamos decir, a veces pienso que fue un error llamarlos de la misma manera, porque al tener las dos elevaciones de la glucosa plasmática, se llamaron igual, pero obedecen a orígenes muy diferentes. Porque la diabetes tipo 2 se sustenta en un fenómeno de insulinoresistencia, de esa llave que no abre apropiadamente. Esa es como más fuerte, ¿no? Esa
Tenemos otra llamada en línea, discúlpame, Dolly. Seguimos ahora. Buenas, su pregunta, por favor. Baja un poco el televisor, por favor, y adelantan su pregunta. Sí, buena, su pregunta. Bueno, baja el televisor, por favor, para poder escucharle. Parece que se cayó. Bueno, seguimos aquí con la doctora. Disculpe que Claro. ahí. Y la de tipo 1 es una enfermedad autoinmune, donde tu ejército, que está invitado y está diseñado para defenderte, ataca tus células beta en el páncreas, que son las que producen la insulina, y te deja sin células beta. Okay. Al final, por vías distintas, te sube el azúcar en sangre. Lamentablemente se llama muy parecido, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero son orígenes muy distintos. Ambas se centra su tratamiento en controlar esa hiperglucemia por los daños que tiene a nivel sistémico, pero en diabetes tipo 1 en estricto deben ser utilizados insulina y el cambio de estilo de vida, y en diabetes tipo 2 podemos usar los hipoglucemiantes orales, el cambio de estilo de vida, y si fuera necesario lo que es la insulina y estas nuevas moléculas como son los GLP-1, que deben ser incluidos en Mira, doctora, me está Tenemos escribiendo. otra llamada. Vamos adelante con la llamada, ok. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Su pregunta. Sí, yo creo que tengo la glicemia. Hace unos días me tomé la glicemia y la tengo en 103. Que si es peligroso eso. Listo, escuche por el televisor. Gracias. Gracias por su llamada. ¿Perdón? Sí, que la doctora le va a responder. 103. Lo primero que debo preguntar, si la glicemia que se hizo fue en ayunas o fue después de comer. Si ese nivel de glucosa en su sangre es en ayunas, está por encima de lo normal, porque lo normal es hasta 100. Pero recuerde, como les expliqué con anterioridad, para decir que usted tiene diabetes necesita glucosas en ayunas 2 días distintos superiores a 126. Y entonces usted me dirá, doctora, ¿y qué soy yo? Pues yo le digo a usted, usted es un ni es normal, ni tiene diabetes. Y los pacientes como usted se benefician de hacerse una curva de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas para poder aclarar de manera adecuada su estado metabólico. A través de esta curva vamos a saber si usted está dentro de la normalidad y esto fue un hallazgo casual, o si tiene prediabetes o si ya tiene diabetes. Todo invitándolo desde este momento al cambio de estilo de vida sustentado en una alimentación saludable y en el incremento de la actividad física. Entonces, el término prediabético sí existe. Sí, Héctor, sí. ¿Y qué es un prediabético? Prediabetes es el momento de la oportunidad de cambiar tu historia. Cuando Mira tienes que la eso es glicemia importante. por encima de 100 en ayunas y por debajo de 126, apúrate. Si estás en sobrepeso u obesidad, reduce. Que con la reducción de un 7% de tu peso al momento de ese diagnóstico puedes cambiar la historia. Actívate. O sea, puede prevenir la diabetes. Puedes revertir, cambiar la historia. Okay. Actívate, come sano. De hecho, se recomienda incluso la medicación con metformina para tratar de revertir y mejorar la sensibilidad a la insulina. Sí, porque es que yo veo, doctora, uno ve con mucha frecuencia que hasta profesionales de la salud tienen unos hábitos infernales de alimentación. Por ejemplo, beben bebidas azucaradas, consumen mucho azúcar, consumen hasta mucha sal y además llevan una vida sedentaria. Entonces, pero aspiran a estar fitness o a estar delgado, se quejan de que están... Pero es que yo pienso que el cambio de hábito alimenticio es vital. Las bebidas azucaradas, los jugos procesados, los dulces, o sea, es una cosa, todo se puede hacer, venga, o sea, usted se come dulcitos, cosas,
Pero, por ejemplo, para mí, una persona medianamente inteligente no debe ingerir bebidas azucaradas. Usted lo hace un día, se ve un jugo, algo que... Pero, y entonces yo veo a gente hasta profesional, se lo hacen endocrinólogos, que usted lo ve bebiendo bebidas gaseosas y azucaradas. Bueno, para eso tenemos una iniciativa que se llama Saludable hasta la Tambora. Háblenos de eso. Donde converge el Instituto de Nutrición de Centroamérica, Caribe y Panamá, OPS, Ministerios, ISALRIL, las sociedades especializadas. Y es una herramienta para cambiar la historia a través del cambio de estilo de vida y la promoción de esta cultura saludable. Nosotros tenemos muchos mensajes que sembramos a lo largo del país en nuestra ruta, y uno de los relacionados a ese planteamiento que tú haces, me reía cuando te escuchaba, es que si los jugos fueran la opción, las matas trajeran chupi. Trajeran sorbete. Buena observación. Claro, porque la naturaleza es perfecta, es sabia. Y vamos a hacer una historia pequeñita de los jugos. La naturaleza trajo las frutas en estado sólido. Cuando las ingerimos debemos masticarlas, llegan en forma de papilla al estómago y con el esfuerzo y contracción de ese músculo salen al intestino. Porque en el intestino es que va a ser absorbida el azúcar, pero al ser una papilla y al estómago tener que contraerse, se dispensa lentamente, lo que da la oportunidad cómoda y suavemente de que el páncreas produzca la insulina para esa pequeña porción que el estómago logra expulsar y llegar al intestino delgado, y que es absorbido y sube lentamente la glucosa. Cuando yo me tomo el jugo, cuando ese mango yo lo licúo y llega líquido, de golpe pasa por el estómago y llega al intestino y eleva la glucosa de manera súbita y de manera rápida por corto tiempo. ¿Y el páncreas no puede reaccionar? Debe esforzarse más, porque es mucha lo que tiene que controlar y corregir. Quien trabaja más, se cansa primero. Doctora, ¿y el mango sube el azúcar? Yo me como 12 un tablazo. O sea, el diabético no puede ingerir frutas. No, definitivamente que no es correcta la aseveración. Puede ingerir frutas. Tenemos una herramienta preciosa que se llama Dominicanísimo. Dominicanísimo es un listado de 360 alimentos consumidos por los dominicanos aquí y en ultramar, donde los hemos clasificado de acuerdo al poder de subir el azúcar. La idea es que los pacientes y las personas que quieren controlar su glicemia ingieran los alimentos que tienen el índice glucémico más bajo, que es el de 50 hacia abajo. Vamos a mencionar eso ahora, después de esta llamada que tenemos, porque a nosotros nos interesa también. Vamos a esta llamada. Por favor, buenas tardes, aquí estamos. Buenas tardes. Sí, su pregunta, por favor. Buenas. Aló, buenas. Sí, le escuchamos, su pregunta. Escuchamos su pregunta. Ok, me pregunté al doctor, excelente su participación. Yo soy diabético hace unos años y necesito saber si ella trabaja en su consultorio con seguro humano y dónde está su consultorio. Eso lo vamos a ya más adelante, al final de la entrevista, vamos a dar la información correspondiente. Sí, gracias buena por su observación, llamada. pero vaya adelantando dónde usted ofrece servicios, ¿sí? Sí, estoy en medicina preventiva en el Hospital General de la Plaza de la Salud. Ok, ahí la tiene. Ahorita nos da tema de sus redes y demás. Claro. Usted estaba hablando de unos alimentos. Claro, clasificamos De unos, los frutas. alimentos de la dominicanidad. Quizá le vamos a pasar el link para que lo compartan, donde ustedes van a ver el mango, que tiene un alto índice glucémico. Ay, a mí me encanta el mango. No, no Pero me hable donde la mal guanábana, no me hable mal del la mango. guanábana, También. la guayaba, Dicen tiene un que el bajo índice glucémico. Ajo. La cereza, ¿Y el los níspero? hongos, ¿Y el níspero? El es un níspero tiene poquito mucho. elevado. Sí. lo mismo que Ay, el zapote. Pero la idea es La cereza. que sepa, es baja. La idea es que desde lo que somos, desde nuestra cultura culinaria, sepamos elegir lo mejor. Y que aquellos que representan un mayor riesgo de hiperglucemia, usarlos
con moderación en momentos donde no tenemos descompensación metabólica. Doctora, pero yo me puedo comer 12 mangos, ir al gym y caminar una hora, montar bici o caminar. Diría mi No, pero no hay maestro equilibrio. Jimmy Barranco, Pero que cómete la 12 magia lechugas. es Ay. la cantidad. Ay, no. El 50% de tu gasto energético debe ser sustentado en carbohidratos, porque recuerda que ellos son la primera fuente de energía cuando te activas, siempre y cuando sea el 50% de tu gasto energético, que me luce que no alcanzas 12 mangos, pudieras Pero es que los utilizarlo. carbohidratos, doctora, lo han satanizado. No, que no coma arroz, que el vituperado, el blasfemado arroz dominicano y todo lo que tiene que ver con... Lo han satanizado, la gente no quiere comer arroz. Tan bueno que es hasta de noche. Repito, la Y escucha magia bien. es la cantidad. La y de cantidad. hecho, el 50% de la energía puede ser sustentada en carbohidratos, preferiblemente carbohidratos complejos. Si te digo que nuestras abuelas eran sumamente inteligentes, porque por ejemplo, ese arroz salcochado, ese arroz parvurizado, como dicen ahora, tiene fibra, lo que hace que el índice glucémico del arroz se reduzca y sea menos deleterio, porque los carbohidratos refinados son los que impactan de manera negativa en nuestra economía. Ok. Pero si nosotros tratamos de ingerir fibra, carbohidratos, preferiblemente en cierta cantidad integrales, y algo interesantísimo, agregar un incremento en el consumo de proteínas, impactamos de manera beneficiosa lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono. Lo que quiero decirte es que si te vas a comer el arrocito, no te lo comas vacío, cómetelo por lo menos con un huevito, con una pica pica, unas sardinitas, carne. agrégale proteínas ok, para que ahí impacte para que- menos en el perfil Pero el glucémico. arroz debe de ser el 50% al plato. Carbohidratos. 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 Venga, plato, arroz y qué más, por ejemplo, para que la gente De lo la entienda. energía, perdón, 50% de la energía. Si estamos hablando del plato, es el 25% del plato. Recuerden, una cosa es la energía total, que la mitad debe ser de carbohidratos, pero cuando llevamos a lo visual esa energía, a como le decimos el plato inteligente, una cuarta parte del plato es carbohidratos, porque los carbohidratos tienen mucha energía, Mucha por lo que energía. en menos cantidad te suplen de ese elemento. El plato inteligente te habla de que el 50%, la mitad de tu plato debe ser de ensaladas y que una cuarta parte debe ser de proteínas. Llámese huevo, queso, Arroz, carne. arroz, ensalada y carne. Claro, Ah, banderazo, sí. arroz, habichuela, ensalada y carne. Lo que pasa es que usted presenta el modelo, pero que la cantidad, porque hay gente que hace unos viajes, sobre todo de noche. Claro, pero también tenemos que aprender. Tú sabes que hay una teoría que se llama fenotipo ahorrador. Realmente nosotros fuimos concebidos por la naturaleza para ahorrar, para ir detrás del mamú, para cazar, para ser recolectores. Lo que pasa es que el autoservicio y el carro nos eliminó la corrida detrás del mamú, el consumo de energía, y nos llega el atracón de comida sin tenernos que ejercitar. Pero por eso es que han surgido todas estas condiciones crónicas, producto del sedentarismo y de esa alimentación inapropiada sustentada en atracones. Bueno, pues mire, yo particularmente le voy a decir algo. Yo respeto ese plato, esa composición geográfico-alimenticia de ese plato, pero yo me voy a seguir comiendo mis mangos. Claro, ya no me voy a comer 12 porque yo tengo que llevarme de la doctora, pero yo me voy a comer mis 6 mangos. Y si es Banilejo Bájate o la mitad. Pincoro, mucho más voy a bajar la mitad. Ahora, yo después me puedo dar una bicicletada, una caminada, Claro. algo así. Tenemos una llamada, ¿no? Una llamada en línea, Vamos sí. a ver. Adelante con su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante con su pregunta, por favor. Sí, le estamos escuchando. Adelante, Doctora, buenas tardes. adelante sí. Yo quería ver si la doctora me podía decir, yo no soy diabética, pero hace mucho que tengo una mancha que me ha salido en cada pie
Y yo me he puesto muchísimas pomadas que mi hija me ha traído, porque ella es odontóloga y trabaja con los médicos. Pero todas las pomadas que me he puesto no se me quitan, al contrario, se me va poniendo como negro. Yo no sé, yo muchas veces digo, eso en los pies. Yo muchas veces digo, ¿y qué será eso? Usted se beneficia de la evaluación dermatológica porque hay un sinnúmero de situaciones de salud que pueden generar manchas en las extremidades. En materia de diabetes, lo frecuente como secundario a la insulinoresistencia es el oscurecimiento de la parte dorsal, la parte trasera del cuello, que se llama acantosis nigricans, secundaria a la insulinoresistencia. Pero sus piecitos con esas manchas, usted se beneficia de acudir oportunamente al dermatólogo, porque los diagnósticos posibles son muchos y debe beneficiarse de una asistencia oportuna. Bueno, en televisión el tiempo es limitado, la verdad que han quedado muchos temas interesantes. Vemos que las llamadas han sido bastante frecuentes y en verdad pues queríamos darle las gracias, doctora, por poder compartir con nosotros un poquito de su conocimiento y los avances que tenemos en materia de endocrinología y diabetes. Y ya para finalizar, sería bueno que nos diera unas recomendaciones finales y, por supuesto, nos diera su ubicación para los interesados, pues puedan contactarle y visitarle. Perfecto. En materia nutricional, recordar que la magia es la cantidad. En particular a Pedro Ángel, la magia siempre será la cantidad. De los 12 mangos. Debemos identificar y recordar siempre que no existe un valor de glucosa para personas con diabetes y uno para personas sin diabetes. Existe glucemia alta, que siempre será, cuando en ayunas, es superior a 100 miligramos por decilitro. Si tienes un valor de glucosa plasmática superior a 100, es hora de revisarte, porque pudieras tener la oportunidad de una intervención oportuna y cambiar tu historia. Bueno, agradecemos a la doctora Dolores Mejía por su participación aquí en El Poder de la Tarde. Ya no tenemos tiempo para más, doctora, muchas gracias. Vamos a subir a unos compromisos comerciales y en breve volvemos, no se muevan, que seguimos hablando de salud y medicina con la doctora Tamileidis Beltré de Sánchez, quien es gastroenteróloga, neurogastroenteróloga. Les esperamos, no se muevan de ahí, que seguimos con temas de salud en el tapete interesantes. En breve volvemos. Aquí de nuevo en el Poder de la Salud, el Poder de la Tarde, que es todos los martes y que es un toque de queda y que además usted puede hacer consultas. Usted puede consultar a los especialistas que traemos. Y a propósito de médicos especialistas, tenemos un segundo invitado que es la doctora Tami Beltré. Ella es neurogastroenteróloga. Es un nombre medio raro, del todo lo que no somos médicos y quizás pacientes no entendemos, pero le vamos a dar la bienvenida y ella nos va a explicar cuál es esa especialidad, doctora. Muchísimas gracias. Pero yo creo que ya tú eres médico, ¿eh? O si no te vamos a... Vamos a darle el título. Yo creo que sí. Yo casi indico, prescribo. Yo creo que sí. ¿Y de qué trata esa especialidad, doctora? La neurogastroenterología no es más que la alta especialidad dentro de la gastroenterología que se encarga de las enfermedades relacionadas con el eje cerebro-intestino. Tiene que ver con el movimiento intestinal, movimiento del esófago, del estómago, con la secreción, la producción de ciertas sustancias y la microcirculación. ¿Y qué tiene que ver el cerebro con eso? Había un grupo de pacientes que se sentía mal, no se le encontraba nada orgánico estructural, pero luego se evidenció de que había algo especial en este grupo de pacientes y que estaba relacionado con las neuronas o con los neurotransmisores que se producen en el intestino. Y de ahí surge la neurogastro. Y eso nada tiene que ver con la gente que se crea en su mente las enfermedades, ¿no? Ese es el detalle. Anteriormente se creía
cosa de cuando no le encontramos explicación a muchas cosas, entendemos que es producto de la imaginación, pero ya de luego un grupo de investigadores entendió que quizás no, comenzó a investigar, a detenerse más en el complejo sintomático de ese grupo de pacientes y se dan cuenta de que realmente tienen un componente neurológico que se expresa en el sistema digestivo. Usted no ha oído que a veces a la gente le da un hambre nerviosa. Un hambre nerviosa. Sí. ¿Y qué enfermedades están en esa especialidad? Menciónalo en español. ¿Cuáles enfermedades engloba esa especialidad, por ejemplo? Cefalocaudalmente podemos hablar de la disfagia, aquí el globus histérico, globus faríngeo, las causas de disfagia, de dificultad para tragar que podemos tener, enfermedad por reflujo gastroesofágico muy frecuente. La población en general, del 20 al 22% de la población mundial padece de enfermedad por reflujo gastroesofágico, dispepsia. Todo el paciente que tiene, que me duele, que gastritis, que la bacteria, eso es dispepsia, pero cuando no se encuentra una causa orgánica infecciosa, entonces pasa al grupo que nosotros vemos, la gastroparesia, que es el lentecimiento del estómago, ya sea gastroparesia diabética después de una cirugía, idiopática, los pacientes que tienen sobrecrecimiento bacteriano, que tienen más bacterias o hay una alteración en el equilibrio de las bacterias que tenemos en el organismo, las buenas y las malas, los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. Seguimos con el poder de la salud, del poder de la tarde. Seguimos tratando temas de interés. Hoy tenemos a la doctora hablándonos de neurogastroenterología y dejamos una pregunta en el aire. Y bueno, vamos a contestarla, doctora, cuéntenos. Bueno, las maneras en las que se puede transmitir el Helicobacter pylori, al estar en el estómago, es a través de las secreciones gástricas, a través del vómito, a través de la saliva. Por eso hay muchos gastroenterólogos que recomiendan que cuando el paciente está infectado por esta bacteria, cambie el cepillo dental, se haga una limpieza dental, porque en el sarro incluso puede estar ahí acumulada, y que se trate también incluso la pareja. No es ciencia constituida, no tenemos estudios que lo pudiera justificar, pero sí tiene mucha lógica, ya que si a través de la saliva, del vómito, se puede contaminar, se puede contraer la bacteria, y si yo tengo una pareja, pues, lógicamente voy a besar, es muy probable que también esté infectada. Entonces esa es alguna de las formas, a través de la contaminación de los alimentos. Volvemos a lo mismo, los vegetales, alimentos crudos que no estén bien desinfectados, también pudieran contener la bacteria. Doctora, ¿y cómo se llega a un diagnóstico en materia de Helicobacter pylori? ¿Hay que hacer una endoscopía, hay que hacer algo? No, simplemente... Hay diferentes formas, está el test del aliento, está también buscarla a través de la materia fecal y la biopsia. Lo que se suele recomendar frente a un paciente que tiene la sintomatología, lo primero es hacer la endoscopia, porque no solamente el Helicobacter es causa de dispepsia, es causa de sensación de plenitud gástrica, saciedad precoz, dolor, epigastralgia, son múltiples las causas. Puede ser o por otro tipo de gastritis, puede ser por una lesión, una masa, un cáncer, un tumor que tengamos también ahí. Y por eso lo más importante al principio es la visión directa a través del endoscopio. Cuando se hace esta visión, hay algunos datos que nos pudieran orientar a que el paciente esté infectado. Entre estos datos está una alteración de la mucosa que se vea muy roja, que hay algún cambio en la estructura, en la configuración de esa mucosa, y quizás eso nos puede orientar a que el paciente tenga el Helicobacter. Se toma biopsia. Hay un protocolo para saber la cantidad de biopsia y los lugares donde se debe tomar, y eso se lleva a patología. Y el patólogo se da cuenta de inmediato si hay o no hay Helicobacter y el grado de colonización. Y por eso hay muchos reportes que dicen colonización leve, otros por ejemplo dicen colonización moderada. En estos casos se trata el paciente, ya se descartó cualquier otra causa de la sintomatología, ya identificamos que es por Helicobacter pylori y el paciente lleva tratamiento. Doctora, yo estoy sano, yo como bien, no tengo ninguna molestia a nivel gastrointestinal. ¿Qué usted les recomienda a esas personas que no tienen básicamente ningún tipo de sintomatología? ¿Qué usted les recomienda en materia de prevención? ¿Deben hacerse como quiera
de manera rutinaria una endoscopía, o simplemente si no tienen síntomas, bueno, pues felicidades y qué bien? Pues realmente prevención, una endoscopia preventiva no está contemplada en las No está guías. contemplada. No, el cáncer de estómago realmente está entre la sexta y la octava causa. No establece un protocolo por salud pública, porque entre el grupo de causas está muy elevado, no así el cáncer de colon, que está entre la segunda y la tercera causa de muerte, y entre la tercera y la causa el cáncer más frecuente. Ese sí lleva un screening después de los 45 años. En el caso de alguna lesión gástrica, no. En este caso no, a menos que lógicamente el paciente tenga sintomatología o tenga una fuerza familiar que pudiera justificar entonces, en esos casos, hacer endoscopia. Entonces, sí, la colonoscopía, pues diríamos que debe ser rutinaria después de cierta edad. ¿Hasta qué edad? ¿O si no hay edad para...? Sí, se va haciendo cada 10 años hasta los 75 años. Si entre ese periodo no se ha encontrado ninguna lesión que lo pueda justificar, ya, hasta ahí estamos. ¿Y después de los 75 por qué no se haría? Nunca, porque hasta ese momento la probabilidad de que el paciente tenga cáncer es muy baja. Y en estos casos no es necesario cada cierto tiempo estar haciendo screening. Si nunca se ha hecho una, entonces sí le toca, si sean a los 95, aunque ya en esa época... Se hacen, no hay problema, no hay riesgo ahí. Si el paciente puede soportar la preparación que lleva realizar una colonoscopia o el uso de fármacos por la parte de anestesiología, se puede hacer una colonoscopia hasta los 200 años, no hay problema. No hay problema con eso, pero screening, o sea que usted entre a la consulta y no tenga ninguna sintomatología y salga de mi parte con una indicación, es a partir de los 45 años. Usted sabe, doctora, que últimamente se ha visto un pequeño aumento en los pacientes pues con sintomatología de COVID. Y en pacientes pues de edad no muy avanzada, en niños, la manifestación más que pulmonar la hacen gastrointestinal. ¿Hay algún tipo de recomendación para ese tipo de pacientes que usted quiera pues comentarnos? El COVID es un virus, al igual que la principal causa de infecciones digestivas y al igual que la principal causa de infecciones respiratorias. Entonces, por lo mismo va a ser el mismo tratamiento, serían medidas higiénico-dietéticas, sería hidratación adecuada, tratar de controlar, mantener una buena alimentación, no restringirnos de ingerir alimentos porque entonces nos vamos a emaciar mucho más. Y sintomatología, si tiene fiebre, para la fiebre y ya está, nada extra. Nada extra. Doctora, porque ya también se ha evidenciado que al igual como todos los virus es algo autolimitado. Ya el tiempo se nos ha acabado, ya para... Me mocharon porque... Sí, definitivamente. Siempre quedan muchos temas interesantes por tratar, pero ya para finalizar, ¿nos podría decir dónde está usted ubicada y cuáles son sus contactos en las redes sociales, teléfono y eso? Claro que sí, al teléfono 849-361-5511, 849-361-5511 vía WhatsApp, y a través de las redes sociales Tami, THAMY_neurogastro. Ahí me pueden encontrar en Instagram, LinkedIn, Facebook y Twitter. Y voy a estar también, o estoy también en la Torre Profesional de Corazones Unidos, Suite 301, y en el Centro Médico Real, también tercer piso, a su orden. Bueno, señores, ya no hay tiempo para más. Agradecemos a los invitados del día de hoy, agradecerle a ustedes por su teleaudiencia, y será ya una entrega más del Poder de la Salud el próximo martes. Pasen buenas tardes y Dios les bendiga.